Ajá. Bienvenidos, chicos y chicas, a la sesión 6, cálculo superior. Vamos a trabajar entonces derivación implícita y gradiente. Entonces, sobre derivación implícita. ¿Ok? Entonces, esto es cuando tenemos una letra dentro de la ecuación y esa letra la queremos derivar en función de las demás, en el sentido de que esa viene siendo la variable dependiente. Ujú. Es de la misma manera como cuando uno derivaba implícitamente y uno agregaba un y', ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les estoy describiendo? Por ejemplo, que uno tenga una función que depende de X, depende de Y, depende de Z, y uno quiere calcular la derivada de Z. Y además, Z es una función que depende de X y de Y. ¿Ok? O también lo podría interpretar, también lo puedo, Dios, interpretar como Z igual f de X, Y. Ujú. Entonces, eh, podemos ver dos derivadas, porque espero que hayan estudiado, ¿no?, sobre las derivadas parciales, que cuando hay varias letras uno puede analizar dos variables, dos derivadas. Por ejemplo, si yo quiero analizar la derivada con respecto a X, o si quiero analizar la derivada con respecto a Y. Ujú. Eso es tan sencillo, digamos, si yo tengo la función aquí, no sé, digamos, z igual a 3xy más y cuadrado. En este ejemplito, pues es tan sencillo como derivar la x y la y funciona como constante. Entonces aquí me va a quedar 3y más nada y aquí me va a quedar 3x más 2y. Ujú. Ok, pero muchachos, esto es porque yo les estoy dando Z despejadita y explícita. Ujú. En términos de X y de Y. ¿Qué pasa cuando no está despejadita? O sea, la Z está combinada con X y con Y. Entonces, existe un teorema que me garantiza que si existe una función que relaciona, las tres variables, de alguna manera, que esté igualado a cero, ¿ok? Esto es importante, que esté igualado a cero. Entonces, muchachos, la derivada parcial con respecto a X, que además se puede notar así, acuérdense que se puede notar como un subíndice, es lo mismo que menos la función que la relaciona aplicada en la derivada parcial de X dividido entre la parcial de esa función en Z. Eso es lo que dice el teorema. Y eso también ocurre, perdóneme, Wills, ocurre con derivada parcial de Z con respecto a Y. Eso sería entonces menos la derivada de X, perdón, de Y con respecto a Z. ¿Ok? Entonces, teniendo estos dos resultados, son los que vamos a utilizar para que cuando yo les dé a ustedes una función y les pido que deriven, pues usted no se va a poner a despejar, eso es ilógico. Usted lo que se pone a hacer es la derivada con respecto de una forma implícita. Entonces, calculas la parcial de X y lo divides entre la parcial de Z de esta función. Y esto es una función que en términos de X, de Y y de Z es explícita, ¿sí? O sea, f es igual a algo en términos de X, algo en términos de Y y algo en términos de Z. Entonces derivo como común y silvestre yo he aprendido. Ujú. Entonces, em, bueno, algo antes de mencionar, a veces ocurre, ¿no? Cuando hay varias variables, digamos u y u es una función que depende de X y de Y, y v también,
Esta es otra forma de derivada, caso 1. Este es en el caso 1, y este es caso 2. Entonces van a existir dos derivadas, muchachos. ¿Cuál va a ser? Va a ser derivada de u con respecto a ux más derivada de v con respecto, perdónenme muchachos porque no les escribí la parcial. Parcial de f con respecto a x sería lo mismo que la parcial en u multiplicada por la derivada en términos de x de u más parcial en v, o sea, de la segunda letra, multiplicado por Vx. ¿Verdad? Que esto, muchachos, si ustedes ya han visto la notación de gradiente, ¿no? Corresponde justamente al gradiente de la función y digamos que tengo como la derivada parcial de este vectorcito, por así decirlo, ¿verdad? O sea, derivar este con respecto a x y a y, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. ¿Ok? Análogamente, eso ocurriría con la parcial en y. Eso sería parcial en u, pero ahora multiplicarlo por la derivada de u en términos de y eso también va a ocurrir con la otra. ¿Ok? Esto es más o menos como el esquema que se sigue para derivar en términos implícitos cuando hay una función que dentro de ellas son varias x o varias y. ¿De acuerdo? Esto es hasta la teoría, muchachos. A veces esto es complicado de digerir y más cuando no hay una función, pero ahorita vamos a hacer ejemplos con respecto a eso, ¿está bien? Pero con respecto a lo que he explicado, ¿tienen alguna duda? Sí. Entonces, vamos a hacer ejercicio 1, el cual es C a Z igual a una función escrita de esta manera. O sea, su variable es Z entre X, Y. ¿Ok? O también lo puedo escribir así para que no se confunda. Y que todo es un gran denominador. Entonces, con f, dos veces derivable. Que no sé por qué lo agrega, pero para efectos del ejercicio no pide de segundo orden, pero bueno. Calcule la parcial en z con respecto a x y la parcial en z con respecto a y. Ah, bueno, muchachos, si yo les pido una disculpa, que yo utilice esta notación porque espero que estén familiarizados. Se utiliza esta derivada, esta letra es la D gótica para diferenciarlo de la D tradicional de derivada, ¿verdad? Entonces se utiliza, digamos, como la misma notación de Leibniz, o sea, de verlo como un cociente de diferenciales, pero en vez de escribirlo, como les digo, con una D gótica, perdón, con una D normal se utiliza una D gótica. Desconozco por qué la D gótica, ¿verdad? Creo que es porque no estaría del todo seguro porque yo que sepa la derivada direccional, no más bien la derivada parcial fue antes que el cálculo de límites, porque los límites utilizan epsilon y delta para definir, digamos, límites formales. Entonces la pregunta es ¿por qué no usaron delta minúscula? ¿Verdad? Yo me lo pregunto, a lo mejor se usaban eso antes y luego fue con el paso del tiempo que decidieron cambiarlo, porque usualmente siempre se trabajaba con letras griegas, o sea, a la gente le fascina, a los matemáticos les fascina usar las letras griegas, pero bueno, el punto es letra D gótica, ¿ok? Entonces, verifique esta igualdad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ok.
Entonces, lo primero, muchachos, que recuerden es que la función que usted tiene que igualarla a 0. Ujú. Ahora usted me puede decir, profe, pero ve aquí yo tengo z despejada. No, porque aquí adentro también hay zetas. Yo no sé quién es f, entonces aquí no está del todo despejada, número 1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este a restar y lo vamos a igualar a 0. Y esto es lo que voy a llamar como una gran F, que va a depender de X, va a depender de Y y va a depender de Z. Ujú. Además, vamos a escribir la función, muchachos, de la siguiente manera, como f de u, donde u es igual a z sobre xy. Esto para efectos prácticos, porque cuando derivamos, la idea es derivar con respecto a la variable que hay adentro. Entonces, cuando derivemos y pongamos f de u abajito, ¿verdad? Usted no va a poner esto, porque si no la gente va a decir como, ma, que está tan raro. Bueno, es u, ¿verdad? Entonces por eso, para efectos prácticos, vamos a usar esta notación. Ahora sí, vamos a pasar a derivar, perdón, con respecto a x. Ujú. Con respecto a x. Entonces, derivada parcial con respecto a x no es otra cosa más que menos la derivada de la función grande con respecto a z, perdón, con respecto a x, dividido entre la parcial con respecto a z. Entonces, si yo vengo aquí, yo digo, ok, ¿dónde hay x? Aquí, porque u depende de x. Entonces, la derivada de z con respecto a x es 0, porque eso es constante. Entonces me va a quedar menos que, menos la parcial de en u multiplicado por eh, parcial de u con respecto a x. Y abajo, ¿qué sería? Sería la derivada de z, que es 1, menos parcial en z, ujú, multiplicado por la parcial de z. Parcial de z de f multiplicado por parcial z de lo de adentro. Entonces, bueno, calculemos quién es cada una de estas, ¿verdad? La parcial de x, ¿quién sería, muchachos? Veo a z y a y como constantes, entonces lo mismo que derivar 1 sobre x, eso me va a quedar menos x cuadrado abajo y la z y la y la mantengo. Y derivar z, ¿quién sería, muchachos? Sería derivar esto, que es 1, y esto es constante, entonces me queda 1 sobre xy. Ujú. Entonces, si yo sustituyo eso, ¿qué me queda? Bueno, menos menos se cancela y me queda positivo más, ¿verdad? Ux, pero ux es esto. Pues bueno, el menos vuelve a quedar ahí, estorboso. 1 menos f en z, perdón, Willas, aquí me faltó algo. Esto es solo u'. Me falta f de u. F de u. Bueno, f parcial en u. Ahora sí. Multiplicado por la derivada de esto, que es 1 sobre xy. ¿Ok? Listo. Esa es la parcial en x. Ahora, ¿cuál es la parcial en y? Sería menos parcial en y dividido entre parcial de z. La parcial de z es la misma, es 1 menos f de z multiplicado por u de z. Y arriba lo único que va a cambiar es menos f de u multiplicado por u de y. Menos menos, ¿verdad? Perdonen, Wills. ¿Qué necesito? Parcial de y. ¿Cuál es parcial de y? Pues sería derivar 1 sobre y. Eso sería menos 1 sobre y cuadrado, ¿verdad, muchachos? Entonces me va a quedar menos z sobre xy cuadrado. Entonces esto es lo que voy a venir a sustituir aquí y este resultado ya lo tengo acá.
Entonces otra vez menos menos más y me va a quedar menos f de u por z dividido entre xy cuadrado, todo sobre 1 menos f parcial en z por 1 sobre x. Bien, yo ya tengo las dos derivadas correspondientes, esta y esta. ¿Qué falta verificar? Falta verificar esta igualdad, ¿no? Entonces, si le multiplicamos x, bueno, voy a escribirlo. Sería x multiplicado por todo esto de acá, ¿verdad? Está la parcial en x. Entonces me va a quedar menos f de u por z sobre x cuadrado y entre 1 menos fz dividido entre xy. ¿Verdad? Porque este por 1 es esto. Luego menos y multiplicado por toda esta vaina. Es menos menos más. Va a ser fu por z sobre xy cuadrado dividido entre 1 menos f de z dividido entre xy. Voy a escribir un poco más, muchachos, como para que vean qué es lo que tengo. Porque aquí va a ser f parcial en u por z dividido entre x cuadrado y. Todo dividido entre 1 menos f parcial en z dividido entre xy. Eso es esto. Con un menos, perdón. Más y veces qué cosa. Sería f parcial en u por z dividido entre xy cuadrado sobre 1 menos f parcial en z dividido entre xy. Y luego, ¿qué pasa, muchachos? Este x se cancela con este x. Este y se cancela con este y. Y nada más queda verificar que esto de acá es lo mismo que esto de acá. Porque vean que la x y la y de aquí se cancelaron. Estas dos de acá ya tienen el mismo grado. El numerador de aquí es el mismo y el denominador de aquí es el mismo. Este está en positivo, este está en negativo. Conclusión vale 0. Que era lo que se quería probar. Sí. Entonces eso sería derivación implícita. O no podría QED ahí. Sí, también puede poner QED. Lo que pasa es que no sabía que conocían esa notación. Puede poner, de hecho yo iba a poner QED. Claro que sí. Claro que sí. Es en latín. En latín significa que era QDEX demonstratum, una cosa así. No me acuerdo. ¿Qué será demonstrantum? Algo Gracias, así. joven. Muchas gracias. Mucho gusto. Sí, sí. Sí, fíjense que a mí no me gusta terminar con QED, pero eso es cosa mía. A mí me gusta terminar con un cuadrito. Así. Cuadrado Bueno, relleno. es correcto. También lo viste ese. Sí, a mí me gusta más el A mí cuadrado. personalmente me gusta el QED. Ujú, ujú, ujú. Antes usaba el QED muchísimo y luego buscando en literatura, yo había leído que como el símbolo que más representa, como "Mae, ya terminamos esta carrera que se llama demostración, es el cuadrado". Entonces de ahí me quedó, ¿verdad? Antes. eh, no, Como antes el a mí. símbolo de stop en el control remoto. Sí, sí, de hecho que sí. O sea, aquí, por eso, aquí termina. Entonces uno cuando lo escribe es como, "Ah, ya terminé". Eso es bonito. Y todo me gustaba siempre terminar en por lo tanto, tal cosa. Siempre me fascinaba terminar con por lo tanto. Ahora ya no. Fíjense que antes no son gajes del oficio. Ok, ¿alguna otra dudilla, chicos? Este toque, muchachos, de pasar a restar la función es fundamental.
Porque ustedes erróneamente podían comenzar a derivar f, pero aquí también hay una z. Entonces, ¿cómo derivas un lado y el otro? Entonces, para hacer eso, por eso tenías que pasar al restar para poder derivar las dos. Ujú. Bien. Profe, sí, yo tenía una pregunta. No sé si Sí, sí. fue que lo mencionó y no le puse atención. Cuando, digamos, por ejemplo, en el UX y en el UY, cuando los deriva, queda un menos. Ajá. ¿Por qué no es que se pone ese menos que está ahí? ¿Cuál menos? No entendí. En el UY, por ejemplo, cuando deriva UY y da menos Z, X, Y al cuadrado, entre X, Y Ajá. al cuadrado, Sí, aquí y está. lo sustituye. Ah, ok, es que lo pasa adelante. Ok, no había visto. Exacto. Sí, sí, Ok, sí. ok. No me gusta, le pido una disculpa. No me gusta ponerlo al frente, joven, porque como hay una multiplicación, entonces podría como enredarse con que es resta, ¿verdad? Entonces, siempre que hay un menos, siempre lo mando todo adelante. Sí, sí. Sí, sí Ok, lo puse. por ahí, profe. Con todo gusto. Nada más que quiero que observe que este menos no es de aquí porque yo lo cancelé con este. O sea, yo cancelé estos dos y este menos sí es de aquí. Ujú. Voy a... positivo. ¿Ven? Sí. Creo que con un ejemplo quedaría claro, pero no importa, puedo poner los dos. A veces es importante este tipo de cosas, muchachos, aunque ustedes quizá lo pueden ver como una tonterita, pero a veces es importante porque sí. eh, Son tantos cálculos que uno hace y entonces uno no se percata por qué sí o por qué no. Ok, va a preguntar, no, vamos a hacer otro ejercicio. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, ahora, consideren una función que depende de dos variables, una es zx y la otra es y cuadrado, y le vas a sumar una función que únicamente depende de solo de una letra. ¿Ok? Y esto define a z como función implícita de x y y. Ujú. Calcule la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y, claramente de la función z, si no, no tendría gracia. Ok, ¿qué hacemos? Otra vez. El trucazo es pasar todo igualado a cero. Entonces, la gran función x, que va a depender de x, de y y de z, va a ser f de zx, y cuadrado, más esto que yo pongo aquí, muchachos, por si alguno se lo pregunta, es estoy definiendo. Esto es definiendo. ¿Ok? Definiendo. Es como la acabo de parir, le estoy dando el nacimiento y se llama así. ¿Ok? G de z menos 5. Ujú. ¿Por qué? Porque paso este a restar y ya queda igualado a 0. Y lo que voy a hacer, muchachos, es escribir esto como un U, un V y aquí como un W. ¿De acuerdo? Donde U es igual a ZX, V es igual a Y cuadrado y W es igual a Z cuadrado. Bien, bien. ¿Quién es la parcial en X? La parcial en X no es otra cosa más que menos F grandota derivada en X dividido entre F grandota derivada en Z. Ujú. ¿Quién es F grandota derivada en X? Ok, aquí esto es importante, muchachos, porque aquí vean que hay que aplicar regla de la cadena, ¿no? Porque tengo U y V, entonces sería parcial en U multiplicada por U de X más parcial en V
multiplicada por v de x. Los que son avispados sabrán que esto no es necesario escribirlo porque este no depende de x, entonces este se puede omitir, pero lo voy a escribir para efectos de la fórmula. ¿Ok? Más parcial de g con respecto a una variable que tiene multiplicada por la parcial de w, que esta tampoco tiene que ir porque, ¿verdad? Y no tiene x. Ujú. Y la derivada de 5 es constante. De hecho, ustedes pueden deducir esto, esto no depende de x, entonces también es constante, ¿verdad? Pero insisto, lo escribo solo para efectos de fórmula, muchachos, pero es lo mismo. Ahora, eh, este sí tiene z, este no tiene z, este sí. Entonces sería f de u con respecto a u de z, más f de v con respecto a v de z, más g de w con respecto a w de z. Entonces, este vale 0, perdón, este vale 0, este vale 0, y este también vale 0. Ujú. ¿Verdad? Espero que se deduzca, ¿no? ¿Verdad, muchachos? Porque v' de x es 0, w de x es 0, vz es 0, ¿verdad? Porque no depende de estas letras. Entonces, ¿qué me queda? Perdón, y me faltó el menos del frente. ¿Qué me quedó? Me quedó menos f parcial en u con respecto... Ah, bueno, y la derivada de u, ¿quién es la derivada de u? Sería solo z, ¿verdad? Z entre, y la derivada de z es x, entonces me queda f de u por x más gw por la derivada de z, que z es 2, derivar esto es 2z, ¿verdad? Ok. Entonces, si lo escribimos ya bonito, sin los productos, sería esto. Ok. Estos son parciales, ¿verdad, muchachos? Cuidado, se confunden. Estos son parciales. Ahí está la parcial en x. Ahora vamos a calcular la parcial en y. Quiero calcule bien, porque a lo mejor yo estoy haciendo una tontera. Sí. Ah, parcial en y sería entonces menos gran función con respecto a y dividido entre gran función con respecto a z. El resultado de abajo ya lo sabemos, es este, muchachos, es este, porque es el mismo. Entonces, ahorita lo escribimos, pero arriba, ¿quién sería? Sería parcial en u con respecto a uy, más parcial en v con respecto a v en y, más parcial en w con respecto a w en y. Entonces, este se vuelve a anular, porque esto, muchachos, no tiene y. Este tampoco tiene y, entonces este también se anula. Este no se anula. ¿Y abajo por quién? Pues por la vaina que ya calculamos, la cual es esta. F de u por x más 2 veces GWZ. ¿Y quién diantres es parcial de v con respecto a y? Es 2y, ¿verdad? Entonces cambio esto por 2y y ya está. Sería otra vez el menos, perdónenme. Sería menos 2 veces parcial en v con respecto a y. Con respecto a nada. Multiplicado por y y el denominador queda exactamente igual. Esto correspondería entonces, muchachos, a la parcial con respecto a y de la función de forma implícita. Quiero que observen, muchachos, que estos cálculos son implícitos, en el sentido de que yo no sé quién es f, ¿ok? Yo no sé quién es g, entonces tengo que dejar la respuesta así, no queda de otra.
¿Tienen dudas, chicos, con este ejercicio? Ok, vamos a hacer otro. Sí, señor. Consideren una función f de segundo orden continua. ¿Y qué significa que sea de segundo orden, muchachos? Significa que bajo sus dos variables que tiene, puede derivarlas si están bien definidas. Y g es una función dos veces derivable. Suponga. Esta hablada, muchachos, simplemente para que usted tenga derecho a derivar. En realidad no hay nada ahí como que, ay, Magi, ¿qué hago con esto? Nada, nada más derive. Eso es para que si alguien viene y diga, porque es que, vamos a ver, hay funciones, muchachos, que no se pueden derivar. Eso se debe a que puede que sean funciones discontinuas o que a la hora de derivarlas genere una discontinuidad. Por ejemplo, una función que sea así, ujú, eh, es continua, ¿verdad? Pero cuando la derivo, queda de esta forma. Entonces presenta una discontinuidad. Ujú. Por eso el valor absoluto 1 no lo deriva, porque genera problemitas. ¿Ok? Entonces, pero esto es simplemente para indicar que no te preocupes, puedes derivar las veces que quiera la gana y no pasa nada. Entonces, suponga que la ecuación em, 2g de z más f parcial en, perdón, parcial en nada, que depende de x cuadrado y de y cuadrado, es exactamente igual a 0. No hay que despejar nada, ya está igualado a 0, ¿verdad? Entonces, define a z como función implícita, lo mismo de siempre, ¿verdad? De x y y. Ujú. Calcule entonces la parcial con respecto a x, la parcial con respecto a y ahora además vamos a calcular la parcial de segundo orden, primero con x y luego con y. Ujú. Acuérdense que la parcial de segundo orden, muchachos, es volver a derivar la función, pero con un orden. Derivas primero con x y luego con y. Abajo se lee al revés, ¿de acuerdo? O sea, primero derivas con x y luego con y. Esto es tan sencillo, muchachos. Esto, bueno, ahorita hago el cálculo de esta, ¿verdad? Pero esto es tan sencillo como derivar en términos de y esta función. Entonces vamos a calcular las dos principales, las, digamos, las sencillitas, ¿verdad? Entonces, esto lo voy a ver como la gran función, ¿ok? La gran función. Entonces, parcial con respecto a x, ¿quién sería? Sería menos gran función con respecto a x dividido entre gran función con respecto a z. ¿Quién sería gran función con respecto a x? Sería dos veces que evalúa, bueno, y no escribí ni u ni v, ¿verdad, muchachos? Entonces, denme un momentito, por favor. Y lo voy a escribir, pues, f que depende de x, de y y de z. Es lo mismo que 2g que depende de z. Es innecesario cambiarle de letra porque este ya está lineal bonita. Más f de u
coma v. Ok. Ahora sí, parcial de x con respecto a zx, ¿verdad? Pero esto no existe, ¿verdad? Esto no existe porque no hay x que derivar, entonces esto no va a existir, esto es cero automáticamente en cualquiera de los dos casos, tanto aquí como aquí, ¿verdad? Pero lo voy a escribir como para efectos que como que uno dice, o sea, está siendo bien purista, ¿verdad? Pero eso, insisto, muchachos, eso no existe. O sea, si usted podía poner cero de una vez y verlo, si lo deduce. Y esto hay que hacer una regla de la cadena. Sería la parcial de uno multiplicado por ux más la parcial de la otra multiplicada por vx. Que otra vez, insisto, esta no va a existir porque esta se anula, ¿verdad? Entonces voy a anotarlo de una vez. Esta se anula y esta se anula. Y eso se debe a que en v no hay nada que depende de x y aquí en z, perdón muchachos, es derivada parcial con respecto a z, no sé por qué les escribí x. Y derivada parcial con respecto a z, como la z no depende de x, pues se anula también. Entonces ya me queda esto. Y abajo, ¿qué me va a quedar? Sería 2 veces g de z por la derivada parcial de z, que eso es 1, o sea, eso es súper directo, eso queda ahí, más parcial de u con respecto a u en z más parcial en v con respecto a v en z. Que estos también se van a anular, muchachos, porque ni u ni v dependen de z, ¿verdad? Entonces, esto es igual a qué cosa? A menos fu por ux, que ux, ¿quién sería? Sería 2x cuadrado, ¿verdad? 2x cuadrado. 2x cuadrado, 2x nada más. Entre 2g parcial en z. Y esto se va a anular, ¿verdad? ¿Ok? Esta es la parcial con respecto a x. Hay que calcular la parcial con respecto a y. Y luego calcular esta otra vez, pero en parcial con respecto a y, ¿verdad, muchachos? Para concluir con esta. Entonces sería gran función con respecto a y dividido entre gran función con respecto a z. Abajo ya sabemos qué es lo que da 2gz. Arriba, ¿qué me va a quedar? Lo voy a escribir otra vez con sumo detalle, muchachos. Serían 2g en z multiplicada por la parcial en y, que se va a anular otra vez, insisto, muchachos, porque aquí no hay y. Se va a anular más parcial en u con respecto a uy más parcial de v con respecto a vy. No sé por qué digo con respecto, eso es una mala maña mía. Es f parcial de f con respecto a u y le multiplica la parcial de u con respecto a y. Eso es lo que yo en realidad debería decirles. Pero bueno, son gajes del oficio, en realidad, no es nada del otro mundo. Ok. Este se cancela. Este se cancela. Y la derivada de vy es, perdón, la derivada de v con respecto a y es 2y. Entonces va a quedar menos 2 parcial de v multiplicado por y por 2g de z. Entonces aquí se va a cancelar este 2 con este 2 y ya está, ¿verdad? Y ya queda. Parcial, ¿verdad, muchachos? Aquí parcial. Ujú. Ok, ahora vamos a calcular esta última, que insisto, muchachos, esto sería lo mismo que escribir la derivada parcial de y multiplicado, perdón, ¿con respecto a quién? De la derivada parcial de z. Ujú.
¿Y esto quién es? Esto es esto, ¿verdad, muchachos? O sea, derive, por favor, esta. ¿Pero quién es esta? Es esta. Entonces, derive, por favor, esto. Ujú. Ok, esto es importante para que tengan mucho cuidado, muchachos, porque esto es parcial, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen dos opciones. Lo que pueden hacer es ver esto como una nueva función, entonces una nueva función grandota. Entonces tienen que dividir f de y dividido entre f de x, entre f de z. Repito, f parcial en y dividido entre f parcial en z. O usted analiza dónde hay y aquí. A priori parece que no hay, pero z depende de y, porque z depende de x y de y. Entonces aquí hay que hacer una derivación implícita con respecto a g, ¿sí? Con respecto a g. Entonces eso sería lo mismo que positivo f u x, porque esto es constante, dividido entre gz al cuadrado, multiplicado por regla de la cadena, la derivada de g. Pero ¿con respecto a quién? Con respecto a y, ¿verdad? Porque la que tengo originalmente es con respecto a z. Y listo, ¿verdad? Este era el camino corto, ¿verdad? No sé si quieren que lo que puedo hacer, ¿verdad, muchachos? Es decir, pues eh, eh, esto es lo mismo que esto. Voy a anotarlo en otro lado, no importa. Esto es lo mismo que esto. Entonces, eso sería es que hay una derivada y no sé si va a quedar claro. Y lo que yo debo hacer entonces es menos parcial de la función, la, la derivo la parcial de y abajo le pongo parcial con respecto a... Ujú. No, un momento, eso no está bien. No es con respecto a z de x. Bueno, z con Sí, respecto a x. eso estaba pensando, pero es que esto no va a tener sentido. Sí, es justo lo que estaba pensando, joven, pero por eso yo dije, se les va a hacer una mezclanza eso. Aparte que no está funcionando en el sentido de que esto de acá daría 0 y cualquier cosa ido entre 0, entonces no está bien. No está bien. Mm, No, ese razonamiento que estaba pensando yo de verlo como parcial es que en realidad es parcial doble y no, eso no se debe escribir de esa manera. No me hagan caso, muchachos, es parcial doble. O sea que sería ZXY. Entonces el procedimiento correcto es pues volver a derivar esto, pero ahora con respecto a Y. Que esto ya lo veo como una forma igual implícita porque yo debo buscar dónde hay una Y, ¿verdad? Que estaría aquí, por así decirlo, porque G es una función que depende de Z y Z es una función que depende de X y de Y, ¿verdad? Entonces por eso queda como esta derivada, digamos, implícita. Mm.
¿Dudas? Ok, muchachos. Esto fue con respecto a derivación implícita. Voy a pasar ahora a la parte de gradiente. Y derivada direccional. Entonces, una vez. ¿Qué cosa? Claro, ¿por qué? Ah, no, es que yo hasta ayer terminé de llover derivada adicional. Ah, pero no, en teoría lo tuvieron que ver la semana. Pero sí, sí, claro que sí, vamos a, pero no es nada del otro mundo. Lo bonito de la derivada direccional, muchachos, es que es una generalización de em, de todas las derivadas, por así decirlo. Y esto permite no solo derivar funciones, sino que permite derivar cualquier cosa. Porque esto lo podemos entender como, bueno, para eso hay que ver como una aplicación lineal, así se le llama, una aplicación lineal que va a depender de algún espacio más h evaluando en algún vector, por así decirlo, menos la aplicación lineal en la cual yo lo estoy haciendo dividido entre h, haciendo el límite cuando h tiende a infinito. Pero lo interesante, muchachos, es que esto es la derivada con respecto a v, con respecto a v de mi aplicación lineal, que es lo que estoy calculando, ¿verdad? Entonces, esto derivada, yo le puedo poner lo que yo quiera. O sea, si son vectores, son vectores, si son matrices, son matrices. Si es una función, es una función. Pero lo que hay que ver es una... Y usted me dice, ¿pero por qué aplicación lineal, Armando? Bueno, porque la aplicación lineal la entendemos, muchachos, como una generalización de las funciones. ¿Está bien? O sea, cuando usted tiene un elemento, ¿no? Que arroja de un conjunto a otro conjunto B. Ujú. Pero bueno, ahí me estoy desviando un poquito porque me estoy metiendo con mucho análisis. Y en realidad yo sé que la parte que a ustedes más les gusta es pues el cálculo, ¿verdad? Entonces, antes de eso vamos a hablar sobre el gradiente, que es como una derivada súper sencillita, porque si yo veo a f como una función que depende de x y de y, el gradiente de f se utiliza la notación nabla, así se llama, nabla. No recuerdo cuál fue el matemático que primero lo propuso, pero él se basa en el operador inverso de diferencial, ¿verdad? De la delta mayúscula, de la delta mayúscula. Ujú. Esto es delta mayúscula, lo voy a anotar, ¿no? Poner delta mayúscula es redundante, porque ya estoy poniendo la delta con mayúscula. Pero bueno, es como para que se entienda, porque la delta minúscula sería esta, ¿verdad? Cuando uno lo dice, sí hay que verbalizarlo, pero cuando uno lo escribe, no, ¿verdad? Entonces, o sea, letra griega, ¿no? Entonces usted le da vuelta, entonces es por un asunto de buscar alguna relación con derivadas. Entonces, eso lo entendemos como parcial con respecto a x, coma parcial con respecto a y. Ujú. No sé por qué lo estoy escribiendo así. Yo tengo una función que depende de x y de y, que igualado a 0, en realidad no sé por qué lo escribí de la forma tan espantosa como lo escribí. Ahora sí, el gradiente, y eso se llama gradiente de f, es el vector que tiene todas las derivadas parciales. Ujú. Eso es para una función. Luego vamos a generalizar cuando tenemos varias funciones o varias ecuaciones. O sea, cuando uno tiene
un sistema de ecuaciones, entonces la derivada se le llama el hessiano. Es como todas las posibles combinaciones entre gradientes que puede haber. Pero bueno, ya me estoy desviando un poquito, luego hablaremos más adelante del hessiano, muchachos. Este es el gradiente. Y la derivada direccional, que fue el límite que yo les enseñé, se puede comprobar, y estamos trabajando en cálculo superior, o sea, muchachos, funciones en varias variables, ¿ok? Porque la derivada direccional puede hablar también de funciones vectoriales, funciones matriciales, funciones en complejos, que bueno, los complejos es caso particular de un vector, ¿no? Pero en la derivada direccional, para varias variables, lo puedo entender como el gradiente de la función, perdón, derivada direccional necesito una dirección, sería entonces el gradiente de f, producto punto, esto es importante, producto punto, el vector al cual yo le quiero hacer el cálculo de de la derivada, ¿verdad? Pero algo muy importante, muchachos, pasa y resulta que es necesario, porque hay que entender la derivada como el vector que es tangente a la curva o superficie en la cual yo estoy calculando. Y los físicos usualmente trabajan eso para, para referirse a la velocidad. Entonces, muchachos, algo que interesa es que ese vectorcito sea unitario. Entonces, para que sea unitario, uno lo normaliza. ¿Qué significa normalizarlo? Que uno lo divide entre la norma. Entonces, uno necesita un vector normalizado. Entonces, por eso necesito producto punto, porque esto es un vector y esto es otro vector. Entonces, el producto de dos vectores, ¿no? La única forma para multiplicarlas es haciendo producto punto, porque no hay otra multiplicación que exista. Y queda como resultado, da resultado un escalar, ¿verdad? Que esto igual lo podemos entender como si V es igual a, no sé, A, B. Entonces esto sería parcial en X multiplicado por A más parcial en Y multiplicada por B. Todo dividido entre la norma, ¿no? Uno sobre la norma. Es como podemos entender la derivada direccional. ¿Está bien? Ese es caso particular cuando estamos trabajando en función con varias variables. Bien. V es la dirección. ¿Cómo podemos entender esto, muchachos, de una visualización gráfica? Entonces, tengo una curva en el espacio, ¿no? Tengo una curva en el espacio, ¿ok? Entonces, imagínense la 3D, ahí, ¿verdad? Es un pelillo ahí que está dando. Entonces, como estamos en 3D, yo puedo decir que el vector tangente en este punto puede ser este, pero eso es una cuestión de perspectiva. Puede ser también como algo así, ujú, o algo así, porque solo toco una vez. O sea, porque el requisito es que toque una vez. Entonces, cuando uno habla de derivada direccional, uno fija un vector aquí, o sea, lo fijo aquí unitario, ¿verdad? En el origen. Y la ventaja de los vectores, que yo espero que se acuerden, es que yo puedo trasladarlos y son iguales, iguales. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo con derivada direccional. Voy a darle copiar y pegar como para que se entienda la idea, pero yo lo que hice fue trasladar y así he calculado esta dirección en este punto. Esa derivada es lo que va a corresponder. Ujú. Eso es la derivada direccional. ¿Está bien, muchachos? Visto desde una forma geométrica.
interpretación geométrica. Pero bueno, yo puedo entender que poco o nada les interesa y que ya vamos a entrar a los cálculos, sí señor. O sea, lo que les importa a ustedes es esto. Entonces, perdón muchachos, vamos a hacer ejercicio número 1, claro que sí. Entonces, considere una función. Como 4 menos x al cuadrado menos y. La ecuación de una superficie. Una superficie S. Entonces, eso es Z igual a esto. Eso sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4 menos z, ¿verdad, muchachos? ¿Eso qué es? Un cono, ¿cierto? Porque era cuadrado, cuadrado, lineal. ¿O es una parábola? Creo que es un cono. Es que no, es que este es un 4. Sí, Así. joven. Sí, sí, perdón. No sé escribir. O sea, tengo lineal igualado a cuadrado más cuadrado. ¿No recuerdan qué era? Creo que era un cono. No, ese es un ese es Un una paraboloide. paraboloide, Ah, una sí, era un paraboloide. paraboloide. Ah, ok. Ven, ven, estaba entre esos dos, era lo que no recordaba. Ok, entonces es un paraboloide, pero eso poco o nada nos importa en realidad. O sea, no importa qué sea, pero nada más como para que vean que es una figura a la cual estamos familiarizados. O sea, porque esto es z, lo podemos ver como z, muchachos, porque pues es la siguiente variable, la que está independiente. Entonces, por eso viene siendo z. Ok, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular, calcule la derivada direccional con respecto a u de f evaluada en el punto Q, ¿ok? Si la dirección es menos 2, 1 y Q es igual a 1, 1, 2, que claramente tiene que ser un punto en la superficie. O sea, porque si no, no tiene sentido yo calcular la derivada en un punto donde no está definido en la función. Entonces, bueno, vamos a hacer ese cálculo. ¿Cómo se hace? Ok, la derivada parcial, perdón, la derivada parcial de mí, la derivada direccional de f no es otra cosa más que parcial en x, bueno, gradiente, perdón, gradiente de la función multiplicado por el vector dividido entre el vector unitario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el gradiente? El gradiente sería menos 2x, menos 2y. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la derivada de x es menos 2 y la derivada de y es menos 2. Perdón, muchachos, x cuadrado sería 12x y y cuadrado es 2x con los menos del frente, aquí está. Y entonces tengo este vectorcito. Producto punto, el vector menos 2,1 dividido entre la norma. La norma sería elevarlos al cuadrado y sacarle su raíz. 4 más 1, 5, o sea, raíz de 5. Voy a anotarlo aquí. Bien. Entonces, ¿cómo dice la regla? Dice este por este, o sea, 4x, más este por este, o sea, 2y, perdón, dividido entre raíz de 5. Esa sería la derivada direccional de f. Ahora, si yo quiero evaluar en q, derivada direccional de f evaluado en q, es simplemente sustituir
¿Cuál es el punto? 1, 1, 2. Es sustituya la X por 1, la Y por 1 y la Z por 2. Profe, no hay Z, ¿qué hago? No lo sustituya, muchachos, no se preocupen. No lo sustituya. Eso sería entonces 4 por 1 más 2 por 1 dividido entre raíz de 5, que eso me daría 4 más 2, 6. Esa sería la derivada direccional. La calculé bien. No la calculé bien. ¿Por qué? Porque soy idiota. Porque es menos 2 por 1 menos 2y. Este por este da negativo. Entonces aquí más bien da negativo. Y a 4 le quito 2, da 2. Ahora sí está bien. En que hay que tener anotaciones, si no. Ok, dudas, chicos, en cómo calculé la derivada direccional. Ok. Ahora, como ejercicio B, o sea, de la misma función, determine un punto P de la forma ABC, claro que sí, que pertenece a la superficie, para la cual, perdón, para el cual la derivada direccional de F en P es raíz de 2 en dirección menos 2, U igual menos 2,1 y vale raíz de 5 en dirección el vector V, el cual es 1, 1. Entonces, bueno, muchachos, ya tengo cuál es la derivada con respecto al vector U. O sea, yo sé que la derivada, perdón, sí, la derivada direccional de F es ¿verdad? 4x menos 2y sobre raíz de 5. O sea, y si yo sustituyo por P, es cambie la X por A, cambie la Y por B y cambie la Z por C. O sea, sería 4A menos 2B sobre raíz de 5. Y yo necesito que eso sea igual a raíz de 2, entonces lo igualo a raíz de 2. ¿De aquí qué obtengo, muchachos? Puedo pasar este a multiplicar. Entonces me va a quedar 4A menos 2B igual a raíz de 5 por, por raíz de 2. Raíz de 10, ¿cierto? Ok. Por otro lado, muchachos, por otro lado, ¿cuál sería la derivada direccional de F con dirección V? Pues eso es lo mismo que el gradiente de F multiplicado por el vector V dividido entre la norma de V. El gradiente de F habíamos dicho que era menos 2x, menos 2y. Perdón, chicos. El vector V es 1, 1 y su norma es raíz de 2, ¿verdad? Porque 1 más 1 es 2, entonces pues raíz de 2. ¿Ok? Entonces, y si eso lo multiplico, pues queda muy directo. Entonces yo necesito que esto, evaluado en P, pues cambio la A por X, la B por Y. ¿Se igual a cuánto? A raíz de 5, según el ejercicio, eso lo indica. Y de aquí puedo despejar.
Paso a multiplicar esto, entonces me quedo, tengo que encontrar A y B de manera que satisfaga esto y satisfaga también esto otro. Eso es un sistema de ecuaciones, muchachos, porque tengo que resolver A y B de manera que me quede igual a esto. Bueno, los voy a restar. Entonces, a 4 le quito menos 2, o sea, sería 4 más 2, 6. 6A sería lo mismo que 0 y 0. De donde concluyo entonces que A tiene que valer 0. Entonces, si A vale 0, ¿cuánto vale B? Pues, bueno, despejemos de aquí, entonces, menos 2B tendría que ser raíz de 10. O sea, B es lo mismo que menos raíz de 10 sobre 2. Que ya tengo A, ya tengo B. ¿Cómo calculo C? Bueno, no olviden que C está en la superficie. ¿Y quién es la superficie? La superficie es esta ecuación. Yo tengo que sustituir aquí en el punto y me daría quién sería C, ¿verdad? Entonces sustituyo F de A, B y eso me daría C, porque sería la Z. Ujú. O sea, F de es 0, menos raíz de 10 sobre 2. Entonces, eso sería lo mismo que ¿qué cosa, muchachos? Sería 4 menos 0 al cuadrado menos esta vaina al cuadrado. Eso sería 4 menos 10 sobre 4, ¿verdad? Bueno, 10 sobre 4 es 5 medios. 2 por 4, 6, 6, perdón, 2 por 4, 8, 8 por 8 menos 5 da 3. Entonces da 3 medios. Voy a hacer ligero espacio aquí muy inteligentemente. Entonces, conclusión. P es lo mismo que A vale 0. B vale menos raíz de 10 sobre 2. Y C vale 3 medios. Este punto claramente pertenece a la superficie. ¿Por qué sé que pertenece a la superficie? Porque literalmente acabo de calcular los puntos para que cumpla que valga la superficie. ¿Dudas, chicos, en cómo hice la parte B? Voy a volver a mostrar cómo es que calculó se dice que sustituye en la función A y B, pero ¿dónde Sí, quiere la función? esta función, joven, Ah, porque esta es S, ¿verdad? Ujú. gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ok, y vamos a hacer una parte C que determine un vector para el cual la derivada direccional en R, y R es este puntito, pertenece a la superficie, que es máxima.
y calcule su valor. Bueno, muchachos, algo interesante es cuando la derivada direccional es máxima. O sea, ¿cuál es el mayor valor que puede tener la derivada direccional? Bueno, la respuesta es la siguiente. La derivada direccional es máxima cuando se hace en la dirección del gradiente. O sea, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir? El máximo valor, el máximo U, que U es un vector, entonces lo podemos ver como un vector de R2 para efectos pero puede ser Rn, digamos. El máximo de voy a anotarlo así, de esta función, el máximo es exactamente igual al gradiente de f. Exactamente igual. ¿Ok? Y además vale la norma del gradiente. ¿Ok? O sea, norma de U en este caso. Eso se debe, muchachos, a que como yo estoy seleccionando el mismo vector a la hora de hacer su producto, ¿no? Pues es lo mismo que multiplicar por la norma al cuadrado. Acuérdense que el producto entre el mismo vector es la norma al cuadrado. Y como está dividido entre la norma, entonces por eso me va a quedar este valor numérico. ¿Verdad? Entonces, un detalle. ¿Y cuándo es mínimo? O sea, si el problema se puede maximizar, también se puede minimizar. Sí, sí se puede. Es justamente em, eh, em, sería justamente, muchachos, cuando es negativo. ¿Ok? Y vale esto de acá. O sea, es máximo en el caso positivo y es mínimo en el caso negativo. Entonces, estamos en este caso, estamos en el caso máximo, porque la pregunta es, ¿cuándo la derivada direccional es el máxima en este? Entonces, ¿ok? Entonces, la derivada direccional es máximo en el gradiente. Ahora, ¿cuál sería el gradiente evaluado en R, verdad? El gradiente evaluado en R, pues sería lo mismo que, acuérdense que el gradiente es menos 2x, menos 2y. ¿Y quién es R? R no es otra cosa más que 1 menos 1, 2. Entonces este vectorcito sustituido sería menos 2 por 1, menos 2 por menos 1. ¿Verdad? Cambio la X por la primera entrada y la Y por la segunda entrada. Esto me daría entonces menos 2, 2. Entonces, muchachos, este sería la derivada direccional en su máximo apogeo, su máximo valor.
vale entonces la norma de este. Ujú. Lo cual sería la raíz de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, 4 más 4, 8, raíz de 8. Es lo más que puede aspirar la derivada direccional en ese punto, ¿de acuerdo? En ese punto. ¿Dudas, chicos? Ok, vamos a hacer pues un segundo ejercicio muy similar al anterior, pero como para contrastar porque vamos a hacer un poquito de derivadas implícitas. ¿Ok? Entonces, sea x cuadrado más xyz más z a la 3 igual 1, la ecuación de una superficie. Algo interesante, muchachos, esta superficie en realidad no es una cuádrica, ¿verdad? Porque está elevada a la 3, entonces no podemos saber cuál es. Ok, número 1, calcule la derivada direccional de z en el punto Q si la dirección es menos 2, 1 y el punto es además 1, 2, 1, 2, 0, que pertenece a la superficie. Entonces tenemos, muchachos, que calcular el gradiente de z, y le multiplicamos el vector u entre su norma, ¿verdad? Eso sería la derivada direccional es z. ¿Ok? Pero ¿quién es el gradiente? El gradiente es parcial en x y parcial en y. ¿Ok? Pero ¿quién es parcial en x y parcial en y? Esto es una función implícita, entonces tenemos que derivar con respecto a x y a y. Pues bueno, no hay de otra, ¿verdad? O sea, va a tomarse su tiempito. ¿Quién sería f entonces, muchachos? F sería x cuadrado más xyz más z a la 3 menos 1. Entonces, parcial en x no es otra cosa más que menos la f grandota con respecto a x dividido entre la f grandota con respecto a z. Entonces, derivar con respecto a x sería 2x más yz más, ya está. Y derivar con respecto a z sería xy más 3z cuadrado. Con el menos, la madre. Ya. ¿Ok? ¿Y quién es la parcial en y? La parcial en y sería menos la gran función derivada con respecto a y dividido entre la derivada con respecto a y. Lo hice rápido, muchachos, porque es muy directa, o sea, aquí no hay funciones metidas como ocurría en los primeros ejemplos que hice con ustedes, que vean que aquí, y lamentablemente yo no sabía quién era, dónde está el primer caso, no lo tengo aquí. El primer caso yo decía, yo no sé quién es f, entonces por eso la respuesta tenía que quedar en términos de f, ¿verdad? De la misma manera como en el segundo ejemplo. F y G, entonces la respuesta va a quedar en términos de F y de G. Pero la ventaja es que aquí, digamos, no hay una función ahí metida que no sé quién es, entonces puedo derivar de una vez. ¿Qué derivo entonces Y? Aquí no hay derivada, aquí tampoco hay derivada, entonces derivo solo esto, que sería XY, dividido entre lo mismo de abajo. Y otra vez se me va a olvidar el menos porque
medio COVID, muchachos. El COVID es mi carta comodín, muchachos, ok. Ya tengo entonces el vector gradiente, pues el vector gradiente entonces sería esta cochinada, ¿verdad? Toda esta cochinada, el vector gradiente sería menos 2x menos yz dividido entre xy más 3z cuadrado, coma, menos xy dividido entre xy más 3z cuadrado. Ok. Ahora, vamos a calcular la derivada direccional en este punto. ¿Conviene más sustituirlo de una vez? Vamos a ver si conviene sustituirlo de una vez. Este se va a anular. Sí, conviene más, muchachos. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando sustituya estos números, me van a quedar dos fracciones. Bueno, no es como que aquí no estuvieran fracciones, pero o sea, quedan números, pues. Y al hacer ese producto con U, que es este de acá, es más sencillo que si lo hiciera con todos estos números feos. Entonces, si yo evalúo de una vez en Q, ¿quién sería, muchachos? Esto es importante que les enseño, chicos. O sea, no hay que hacer siempre, no hay que hacer siempre primero la derivada direccional y luego evaluarla. Uno puede primero calcular la evaluada en el punto del gradiente y luego multiplicarle en producto punto con U y ya obtengo la derivada direccional. ¿Verdad? Entonces son dos alternativas que usted tiene. Bueno, sería cambiar, lo voy a escribir, cambiar x por 1, y por 2 y z por 0. Entonces eso es lo mismo que menos 2 y aquí hay 0, esto se cancela, genial, y 1 por 2, coma, menos 1 por 2, dividido entre 1 por 2, más 0, ¿verdad? Voy a agregar el set, por si acaso, muchachos, por si no ven de dónde saqué eso. Ok, listo. Eso es lo mismo que menos 1, ¿verdad? Porque 2 entre 2 da 1 y menos y positivo da negativo. Y esto es 2 por 2. Es 2 entre 2, o sea, 1. Qué genial, o sea, dio bonito. Pero ¿por qué me dio este otro vector? No entiendo. Uy, ¿qué habré Profe, hecho? arriba no sería menos 2 menos 0. Sí, pero no influye porque es negativo. Pero, Yo creo que fue que la derivada respecto a Y. ay, qué idiota, sí. Gracias, joven. Era Z. Ujú. ¿Era eso lo que me iba a decir? Supongo que sí. El idiota era para mí, ¿verdad, joven? Espero no se haya ofendido. Entonces, ahora sí. Si es que en los cálculos le había puesto 0 y yo, ¿what? ¿Por qué? Entonces, ok, entonces aquí vale por 0. Entonces aquí queda un 0, ¿verdad? Eso se ahorra muchísimo, los cálculos se ahorran muchísimo. Entonces, el gradiente evaluado en Q, producto punto, no sé por qué le pongo ahí una multiplicación, eso está más erróneo que otra cosa. Producto punto, el vector U, que no es otra cosa más que menos 1,0 y el vector U, ¿quién es, muchachos? El vector U es menos 2,1 entre la norma de esto, que sería 2 más 1, perdón, 4 más 1, 5, raíz de 5. Entonces eso me da este por este positivo 2. Y este por este da 0, entonces ya está. Ahí quedó. Esa sería entonces la derivada direccional en ese punto. ¿Ok?
Ahora, como parte B dicen, perdón chicos, determine B que es un número real distinto de 0, tal que el punto 1, B, 0 pertenece a la superficie, ¿ok? Y la derivada direccional en ese punto da exactamente raíz de 2. Bueno, muchachos, si yo sustituyo esto en la fórmula, aquí el B queda aquí, pero esto es por 0, entonces todo esto se anula, entonces B podría valer cualquier cosa. O sea, este punto de fijo está en, en la superficie. Sí, en la superficie. Porque B puede valer cualquier otra cosa. Pero el tema es cuál es el B indicado de manera que la derivada direccional da raíz de 2. Bueno, calculemos el gradiente en Z evaluado en P. ¿Por qué, muchachos? Porque el cálculo está súper sencillo. Digamos, hay muchos ceros aquí cuando cambio Z por 0. Entonces, aquí se anula este 0, aquí se anula este 0. Entonces aquí me queda 1 por B, ¿verdad? 1 por B. Entonces B aquí queda abajo. Y arriba, menos 2 por 1, entonces menos 2. Y Z es 0, entonces aquí esto se va a anular. Entonces eso sería evaluado en P, ¿verdad? Que no es otra cosa más que la derivada, perdón, el gradiente evaluado en 1, B y 0. Eso a este vector. Entonces la derivada direccional pues sería este vector, producto punto, la dirección U, y la dirección U es esta. Y necesito que esto sea igual a raíz de 2. Entonces, si hago el producto punto, ¿qué pasa, muchachos? Hago este por este, me va a quedar 4 positivo sobre B raíz de 5, ¿verdad? Por la raíz de 5 de acá. Y este por este se anula porque da 0. Eso tiene que ser necesariamente raíz de 2, de donde concluyo entonces que 4 es lo mismo que B por raíz de 10. Entonces paso a dividir la raíz de 10 y me queda 4 sobre raíz de 10. Entonces ese tiene que ser el valor de B. ¿Sí? Y así la derivada direccional daría raíz de 2. ¿Dudas, muchachos? Bien, chicas, chicos, si no habría más dudas, entonces lo voy a ir dejando hasta acá. Ya saben, yo lo de la parte de la derivada luego se los paso, pero yo creo que con esto igual ya espero que estén un poco ubicados sobre los cálculos de derivadas y esas cosas. ¿Están bien? Y nada, voy a detener la grabación.